Vamos a Hechos 18. Hoy vamos a terminar la última sección del capítulo 18. Esta sección tiene algo particular, habla a jóvenes solteros y también a matrimonios. Habla de un perfil de parte de los dos. Habla de algo bastante actual, aunque se hablaba en ese tiempo. Habla de un joven estudiado, de un joven, que hoy podríamos decir un joven universitario, alguien que está cursando o ha cursado una carrera, y habla de un matrimonio que posiblemente no estudió. Como que fueran nuestras generaciones, ¿no? La generación actual. La mayoría de los padres de la generación anterior no estudiaron. Mi generación y la generación que sigue sí estudiaron. ¿Se acuerdan cuando antes era bachillerato lo mejor del mundo? Y ya podrías sostener a alguien con bachillerato. Ahora prácticamente no es nada. Un título de tercer nivel prácticamente tampoco es nada. Un título de cuarto nivel tampoco es nada. El tener títulos no te hace no te da la seguridad que tengas un trabajo, que puedas vivir bien. Hay abogados que viven como taxistas. Cuidado, Diana. Y hay otros profesionales que viven haciendo otras cosas porque tener un título pues no les aseguró nada, ¿no? Que creo que es la gran mentira en cuanto a estudiar, de hijo, estudia para que estés bien, y no, la verdad que el mundo es muy complicado. Ahora tercer o cuarto nivel de titulación ya no te da. Si quieres un PhD, un doctorado, te dicen, estás sobrecalificado, ya no te dan, tienes que ir a ser taxista. Entonces ya no es seguro. Pero lo interesante es que el texto que vamos a ver el día de hoy habla de eso, no de los estudios, sino de un joven estudiado y de un matrimonio que posiblemente no estudió. Hechos 18, vamos a ver versículo 24 al 28. Entonces, esta es la última sección del capítulo 18. Y esta sección no tiene a Pablo como protagonista. En lugar de eso, tiene a un apasionado predicador llamado Apolos, juntamente con el matrimonio de Priscila y Aquila. Entonces los dos van a ser protagonistas. Pero antes de llegar a ese punto debemos regresar un poquito en el camino para ver qué estaba sucediendo. Una especie de bitácora de viaje. En Hechos 18 del 1 al 3 se nos menciona que Pablo se encontró con Aquila y Priscila. No solo tendrían en común la elaboración de tiendas, sino que ellos van a encontrar que tenían en común la pasión del ministerio evangelístico. Dato interesante para que lo noten. Ser un evangelista es bastante interesante. Normalmente nosotros pensamos que evangelista es aquel que predica y que va, pero tiene algo interesante, es llegar a un lugar, decir algo y salir. Eso es un evangelismo. Entonces Pablo y el matrimonio de Aquila y Priscila tenían esa pasión. Después de ese suceso en Corinto, Pablo y su equipo y el matrimonio de Aquila y Priscila se embarcaron hasta llegar a Éfeso. Ahí se van a quedar el matrimonio. En Éfeso, Pablo dejará a todos y se va a ir a Antioquía y a otras ciudades. Nota ahí interesante. Pues bajemos. O apágales todos, menos a mí. Hay nota para que qué bonito. Para que lo tengan en mente. Pablo siempre va a regresar a Antioquía. Recuerdan que siempre les había dado ese dato. Pablo siempre va a regresar a Antioquía para rendir cuentas. Recordemos que fue en Antioquía donde Dios le dice a la iglesia de Antioquía: sepárenme a estos dos hombres que tengo algo para ellos, una misión especial para ellos. Entonces, Pablo siempre va a regresar a Antioquía, no a Jerusalén a rendir cuentas, sino a Antioquía, que era la iglesia donde él salió, donde Dios le escogió.
Y es la iglesia donde él recibía financiamiento sobre su ministerio. Entonces él siempre va a regresar a Antioquía. Es como ahora los misioneros, aunque se distorsionó en mucho tiempo esto, pero los misioneros tienen que regresar a su iglesia, tienen que tener una iglesia. Un misionero que no tiene iglesia es complicado porque a quién rindes cuentas. Entonces, se distorsionó por mucho tiempo eso, pero todos los misioneros, buenos misioneros, siempre tienen que rendir cuentas a alguien. Y normalmente es a su iglesia que les envió. Y Pablo nos está dando ese ejemplo. En Éfeso aparece un predicador apasionado. Versículo 24. Se llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver Apolos, que es el apasionado predicador. Vamos a ver Aquila y Priscila, que van a ser apasionados y cuidadosos maestros. Y también vamos a ver lecciones del crecimiento espiritual. Entonces vamos con Apolos. ¿Quién es este Apolos? La escritura nos dice primero que era originario de Alejandría. Era judío, pero también era originario de Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? En Egipto. Creo que lo tengo ahí. En Egipto. Es decir, era de, podríamos decir, etnia judía, familia judía, pero era egipcio, ¿sí? Como hoy tenemos, ¿no?, muchos judíos, o de descendencia judía, que son judíos, pero pertenecen a algunos países. Incluso en el Ecuador también hay judíos, pero que son ecuatorianos. Él era egipcio, pero era judío también. Entonces, cuando Alejandro Magno, quien es el que establece la iglesia, iba a decir, la ciudad de Alejandría, también dejó una comunidad de judíos. Existía una universidad en este lugar, existía la biblioteca de Alejandría, que después de ser quemada también pues quedó un remanente y quedó una especie de universidad. Alejandría era una ciudad de intelectuales, parecida a Atenas, casi. Era una ciudad de intelectuales, había una universidad, había una biblioteca, era una ciudad de intelectuales. Centro del desarrollo de la filosofía judeo-alejandrina. Me salió, lo estuve practicando. Judeo-alejandrina. Si Lucas nos dejó tal información de Apolos, hermanos, es porque es relevante que nosotros lo supiéramos. ¿Se acuerdan que el texto anterior, Lucas como que quita algunos datos y deja ahí como algo simple, así como que omite algunos datos? Aquí nos está dando algunos datos importantes. Era judío, pero también era de Alejandría. Y cuando uno habla de Alejandría, habla de una ciudad de intelectuales. Entonces era importante. Apolos era un hombre estudiado. Eso es lo que nos está tratando de decir Lucas. Era un hombre estudiado. Y por el contexto se sabe que también era un adinerado. Tenía dinero. ¿Por qué sabemos eso? Porque él viajaba por toda Europa sin preocuparse del dinero. Entonces era un hombre adinerado que también era estudiado. Y por pura diversión o por pura pasión, él predicaba de Cristo. Pero nadie le estaba sosteniendo. Su misterio era porque él se sostenía. Entonces era un hombre adinerado. Lo segundo que vemos en la escritura es que Apolos era un hombre elocuente. Apolos tenía la habilidad de hablar con propiedad y lógica. Característica que no todos los hombres o mujeres que son estudiadas lo hacen. Entonces, que tú seas estudiado no significa que vas a hablar con propiedad o elocuencia. Apolos sí. Apolos tenía esa habilidad. Apolos era un orador elocuente, era un orador que atraía a la gente. Escuchar a Apolos, hermanos, yo supongo que era lo mejor del mundo, ¿no? Era un gran predicador y atraía a la gente con sus palabras.
Tercero, Apolos era un hombre que dominaba el conocimiento y el razonamiento bíblico. Dice Hechos 24, luego llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Ahora, la frase ahí poderoso en las escrituras se puede traducir como conocía bien las escrituras. Sin embargo, hermanos, me gusta mucho más la frase poderoso en las escrituras. Creo que engloba todo lo que significa aprender de las escrituras o saber de las escrituras o entender las escrituras. Ser poderoso en las escrituras es un término muy bello, sí, muy bello. Cuarto, su mente había sido transformada. Versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor. Ahora, dato importante, en Atenas, con todos los expertos que habían en ciencia, filosofía, no se encontró a ninguno que era experto en teología. Recuerden que hay 3 niveles de pensamiento: teología, filosofía, ciencia. Había científicos, habían filósofos y habían personas que se creían teólogos porque tenían pues dioses por todas partes y hablaban de Dios y tenían escritos y tenían pues toda la ciudad llena de dioses, pero no se encontró a alguien que sea teólogo, es decir, alguien que estudie verdaderamente a Dios. Y Pablo les dice, bueno, Dios ha soportado su ignorancia, así que le estaba diciendo ignorantes en ese aspecto. Entonces no se encontró a personas que se encontró a personas que creían saber de teología o del estudio de Dios, pero no a un verdadero experto en teología. Pero eran filósofos, científicos y más, eran muy académicos. Apolos no solo era un hombre educado, sino también era un hombre alcanzado. Y eso era lo importante. No solo educado, sino alcanzado. Ahora, ¿cómo un egipcio que también era judío fue alcanzado? En Alejandría había una sinagoga. Se dice que esa sinagoga era tan larga que cuando el rabino daba una orden, se tenía que utilizar ciertas banderas para que los de atrás pudieran entender. Es decir, utilizaban una bandera para que todos dijeran amén. Entonces el rabino decía amén, y como no se alcanzaba porque no había micrófono, hermanos, se alzaba una bandera y los de atrás podían verlo. O cuando se tenían que arrodillar o se tenían que levantar. O sea, era una sinagoga muy larga. Y en esa sinagoga se daba pues, la filosofía judeo-alejandrina. Es importante también mencionar que fueron los judíos en Alejandría quien tradujeron la Biblia al griego. Porque nosotros tenemos la Biblia hoy al español, es porque los judíos en Alejandría tradujeron la Biblia, llamada la Septuaginta. Es decir, algunas traducciones que nosotros tenemos están basadas en esas. Más bien, todas las traducciones que nosotros tenemos están basadas en esa traducción. Así que tenemos que darle las gracias a esos judíos que lo tradujeron. En Alejandría existía un hombre llamado Filón. Él fue el principal y más grande exponente de la filosofía judeo-alejandría, y lo practiqué, miren. Y algunos piensan que Apolos fue uno de sus discípulos, porque él hablaba era poderoso en las escrituras. Entonces, si había este judío, que era Filón, era el mayor exponente de la filosofía ahí, posiblemente Apolos era un discípulo de este filósofo, gran maestro. Parecido a alguien, ¿no? ¿Alguien le recuerda? Alumno de un gran maestro. ¿Alguien le recuerda a alguien? Exacto. Gracias, Gonzalito. A Pablo. Alumno de un gran maestro. La diferencia es que Pablo, dice la historia, que Pablo tenía un problema en cuanto a hablar. Era muy intelectual, demasiado intelectual, y la gente no lo entendía. Y a veces se trababa, y a veces no podía pronunciar algunas cosas. Y la diferencia es que Apolos era un orador elocuente. Por eso en Corintios, el libro de Corintios,
la carta a los Corintios, Pablo dice, algunos son de Pedro, algunos son de Apolos, algunos son de Pablo, otros más cristianos dicen que son de Jesús. Porque unos decían, oh, este Apolos increíble, qué gran predicador, y vamos a hacer de él. Otros decían, no, yo me quedo con Pablo nomás, con lo seguro, ¿no? Esto me recordaba como cuando alguien quiere cambiar de Biblia, y yo les... Hoy hay nuevas Biblias, hermanos, nuevas traducciones a nosotros, a nuestro lenguaje. Y uno dice, no, me quedo con la Reina Valera del 60. A veces no la entiendo, pero es más segura, ¿no? Y es seguro. No me voy por otras versiones porque posiblemente estén cambiadas. Pero era así. Apolos era como lo nuevo, lo interesante. Y Pablo era como lo más viejito, ¿no? Lo más serio. Entonces algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, otros yo soy de Jesús. O sea, no soy de ninguno, soy de Jesús. Ahora, ¿cómo llegó el Evangelio a Alejandría? Cuando Juan bautizaba y enseñaba, esto en Mateo 3, la Escritura nos dice que venían de todas partes judíos. Y posiblemente muchos de ellos regresaron a Alejandría o se fueron a Alejandría y añadieron la predicación de Juan a la escritura judía, al Tanaj. Entonces se unió, por eso Apolos conocía la predicación de Juan, el bautismo de Juan, por eso, porque de todas partes venían y posiblemente regresaron a Alejandría y unieron el Tanaj con la predicación de Juan. Apolos era un apasionado de las escrituras, un estudioso insaciable de ellas y para eso debió enamorarse del autor de las escrituras. Uno no ama las escrituras, sino ama al autor de las escrituras. Nota ahí. Si tú no te gusta leer la Biblia, ya sabes por qué. No te condeno, pero ya tiene una lógica eso. ¿Por qué no nos gusta leer la Biblia? Porque no amamos al autor de la Biblia. Si tú amas al autor de la Biblia, leerás su palabra. Y a Apolos posiblemente, amaba a Dios y por eso era apasionado de las escrituras. Contrario a Apolos, hay muchos que hoy no conocen la escritura, la leen pero no la entienden, la tienen en sus casas pero no la meditan seriamente, la tienen abierta así como Dios bendecirá esta casa si la tengo abierta, en los salmos, ¿no? Y la tienen abierta. Se dice que hay algunas casas que han comprado Biblias muy caras y que las tienen ahí abiertas como una especie de, bueno, Dios bendecirá, ¿no? Y a veces nosotros también como cristianos somos así, tenemos Biblias pero no las entendemos, no las estudiamos, no meditamos en ellas seriamente. No somos poderosos en la palabra. Apolos era poderoso en la palabra. Y muchos de los cristianos, teniendo tantas versiones, no son poderosos en las palabras. Estamos rodeados de una gran cantidad de Biblias, traducciones, materiales. Hay libros que te dicen cómo entender la Biblia. Hay Biblias que te dicen cómo entender los libros. Entonces hay una gran material de cuestiones en Biblias, pero hoy tenemos a muy pocos hombres y mujeres poderosos en la palabra. Muy pocos. En la iglesia siempre se necesitará a hombres y mujeres poderosos en la palabra, incluso más que personas que tengan dones y talentos. Se necesita personas poderosos en la palabra más que personas que tengan habilidades y talentos, dones y talentos. Más. Algo más tenía Apolo. Tenía un espíritu ferviente, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu hablaba y enseñaba. La palabra ferviente se puede traducir como hirviendo. Tenía un espíritu que hervía, o él estaba hirviendo en el espíritu, así se puede traducir. Hervía en el espíritu o tenía un espíritu tenía un espíritu que hervía. Apolo siempre estaba en búsqueda de aprender y enseñar. Ahora, esto es algo que los maestros me van a entender, o aquellos que les gusta escudriñar la palabra me van a entender. Cuando tú vas a una biblioteca, si es cristiana mejor,
Cuando tú vas a una biblioteca y dices, qué libro tan bonito. Los maestros están pensando, si compro este libro, lo aprendo, lo leo, voy a tener más herramientas para enseñar. Y normalmente estás pensando en eso, en adquirir herramientas para enseñar. No para ti, sino para enseñar, para enseñar, para enseñar. Entonces, Apolos era de esos maestros que decía, voy a aprender esto para enseñar y hablar, para enseñar y hablar. Estás pendiente de ver ilustraciones, estás pendiente de lo que sucede en el mundo, estás leyendo cuentos, estás leyendo otros libros, estás viendo pensamientos, con el único objetivo de enseñar. Entonces, eso es tener espíritu ferviente, un espíritu que hierve. Los maestros que tienen este espíritu que hierve están constantemente llenándose incluso de herramientas, tanto físicas como espirituales, están aprendiendo, se están llenando de situaciones que les llenan el corazón para poder enseñar. Están siempre pensando en cómo puedo enseñar. Y se leen libros, se compran Biblias, se compran un montón de materiales para poder enseñar. Ese es Apolos. Apolos iba por todos lados y decía, esto puedo enseñarlo. Iba por un lado y decía, mira ese árbol. Si Jesús lo enseñó, bueno, no entendía nada de Jesús, pero mira ese árbol, puedo utilizar esa ilustración para poder enseñarlo. Entonces, cuando él se presentaba a predicar, tenía un montón de ilustraciones y la gente se quedaba así, toda admirada de lo que él tenía. Era un maestro con espíritu ferviente. Apolos era este maestro que nos enseña que si queremos hablar con propiedad, si queremos enseñar bien, tenemos que llenarnos de muchas cosas. Entonces, él iba por todas partes y llenaba su corazón para poder enseñar. Era un maestro, hermanos. Apolos era un gran maestro, porque tenía este espíritu para poder enseñar y hablar. Se llenaba de cosas. ¿Qué más tenía Apolos? Hablaba y enseñaba cuidadosamente. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud de las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Conocía o no conocía a Jesús? La palabra con exactitud, que en el original significa cuidadosamente. Ahora, anoten eso, porque se va a repetir la palabra exactitud. Si bien tenía un espíritu que hervía en hablar y enseñar, no había descuidado el hecho de que su enseñanza debe hacerse con cuidado. Que tú tengas algo que enseñar no significa que sea bíblico. Entonces, Apolos tenía mucho cuidado en eso. Es como a veces coger un tema de una clase y decir, ok, tengo que ser cuidadoso en cómo voy a enseñarlo y qué voy a enseñarlo, porque no puedo enseñarlo todo. Tengo que ser cuidadoso. Apolos era sumamente cuidadoso. Y la última parte de este versículo nos deja una gran lección, aunque solo conocía el bautismo. Y esa frase, hermanos, nos da mucho que hablar. Apolos enseñaba cuidadosamente a pesar de que solo conocía una parte de la Escritura. Ahora, pregunta, ¿será que alguien puede enseñar con exactitud de la Escritura a pesar de no conocer toda la Escritura? Ciertamente se puede. Si cuentas con un espíritu que hierve por hablar y enseñar. Entonces, Apolos tenía todas las condiciones para hablar con exactitud todo. Y exactitud significa con cuidado. Pero escuche este comentario que también yo lo escuché. Y si yo lo escuché, ustedes también. Si Apolos no hubiera sido instruido por Aquila y Priscila, posiblemente él hubiera empezado una secta. Como no entendía o no conocía la parte más importante de la Escritura, que era Cristo, entonces posiblemente él se hubiera desviado y hubiera creado una secta. Me pareció muy interesante este comentario porque hoy tenemos a muchos predicadores que no conocen la parte fundamental de la Escritura y se desvían y se van a crear sectas. Conocían una parte muy bien, una partecita muy bien de la Escritura, sí, pero como no conocían la parte más fundamental de la Escritura, entonces se desviaron.
Entonces era importante que Apolos tuviera esa información. Estas son las características de Apolos. Un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, con un espíritu que hervía, un espíritu ferviente, hablaba y enseñaba cuidadosamente. Ahora, es claro que Apolos tenía el perfil de alguien que Dios va a utilizar de manera increíble en la iglesia. Si hay jóvenes con ese perfil, hermanos, Dios le va a utilizar de una manera increíble en la iglesia. Pero ahora nos vamos a Aquila y Priscila, los apasionados y cuidadosos maestros. Apolos era un predicador, pero todavía necesitaba aprender un poquito más. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y lo explicaron con mayor exactitud, ya ven otra palabra ahí, el camino de Dios. El bautismo de Juan puede referirse solamente al conocimiento del Antiguo Testamento, porque Juan era el precursor, el preámbulo antes de Cristo, entonces se puede referir al Antiguo Testamento, es decir, la ley, no la gracia. Lo que conocía Apolos era la ley y no la gracia. Conocía las profecías sobre Jesús, pero no conocía a Jesús. Y lo hacía con exactitud, pero no conocía a Jesús. Por lo tanto, Apolos enseñaba a Jesús con precisión y cuidado, pero solo lo que el Antiguo Testamento lo decía. No había conocido a Jesús. Apolos sabía que Jesús era Cristo, pero no lo había conocido. Él sabía por las profecías, le había dicho, que llaman Cristo, este es Cristo. Y había conectado las profecías con Cristo, pero no había conocido a Cristo. No había Biblias, hermanos, así que ¿cómo es que Apolos iba a entender todo esto? No había. Alguien tenía que instruirlo. Pero él no había escuchado sobre el Pentecostés. Él no había escuchado sobre la llegada del Espíritu Santo, él no había escuchado sobre la iglesia, él no había escuchado sobre la predicación a los gentiles, él no había escuchado sobre la gracia en lugar de la ley, no había escuchado sobre estas cosas. De hecho, si ustedes notan, él va y predica a una sinagoga, no va y predica a los gentiles, va y predica a judíos. Entonces él no había escuchado muchas cosas. No es que el mensaje de Apolos estaba equivocado, pero sí estaba incompleto. Y eso era importante. No estaba equivocado, pero sí estaba incompleto. Apolos predicaba el Antiguo Testamento, pero le faltaba conectar con la vida de Jesús. Más o menos cuando nosotros leemos la instrucción de Jesús sobre la oración, aunque no es instrucción, y ustedes conocen esto. Jesús dice, y da su oración, ¿no? Orar al Padre y toda la instrucción que hace. Si nosotros no conectamos a la oración con la vida de Jesús, tenemos un problema. Y decimos, la verdadera oración tiene que hacerse así. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Pero no estás conectando con Jesús, la vida de Jesús. Así que para orar al Padre, poniéndole al Padre por encima de todo, tienes que vivir como Jesús. Si no vives como Jesús, estarás repitiendo una oración que no tiene mucho sentido. Entonces Jesús oraba al Padre de esa manera porque tenía esa tal conexión. Lo mismo con Apolos. Apolos conocía las profecías, pero si no conectas con Jesús, te falta una parte sumamente importante. Versículo 26. Y comenzó a hablar abiertamente en las sinagogas, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y aquí viene ya el corazón de la predicación. Miren, es interesante que la palabra que se utilice para mencionar la forma en que Aquila y Priscila enseñaban sea la misma de exactamente. Las traducciones que nosotros tenemos, o la que yo manejo, dice exactamente. Apolos hablaba con exactitud. Aquila y Priscila le enseñaron exactamente, con exactitud. Y a pesar que pueden ser las mismas palabras, en realidad no es la misma palabra. El original, en la palabra utilizada para Aquila y Priscila, era sin restricción, sin guardarse nada. Aquila y Priscila
enseñaron a Apolos, sin guardarse nada. Ahora, lo interesante de esto es que tú, para enseñar sin guardarte nada, tienes que aprenderlo bien. Aquila y Priscila dejaron que Apolos terminara, y eso es un detalle bastante interesante. No le dijeron, a ver Apolos, bájate de ahí, deja de hablar. Sino que terminó Apolos de hablar y le dijeron, vente, ven. Y después de terminar, pues lo tomaron para enseñarle. La frase lo llevaron aparte, es una frase muy bonita, porque es como cuando tú vas a una tienda y, no sé, a los que les gustan los zapatos, y encuentras zapatos ahí, y dices, estos zapatos son para mí. ¿Cuánto cuestan? No sé, pero son para mí. Y te los agarras así como, ya, son míos. O cuando un niño toma un juguete y lo abraza así, ¿han visto? Lo abraza así como, para mí. Esa frase significa, y lo tomaron para sí, lo abrazaron. Es una frase muy bonita. Aquila y Priscila tomaron a Apolos y lo enseñaron sin guardarse nada, de una manera perfecta, lo que le faltaba, la partecita que le faltaba. A simple vista podemos ver o pensar que siguieron el ejemplo de Pablo, pero en realidad es el ejemplo de Jesús. Jesús enseñaba sin guardarse nada. Pregunta, ¿un hombre poderoso en la escritura, un intelectual, escucharía a una pareja que construía carpas? Apolos escuchó. Y aquí viene una característica de Apolos. Apolos era un hombre que escuchaba. Parece ser una característica sencilla, pero hermanos, es una característica especial. No todos escuchan. ¿Sí? No todos escuchan. Y más cuando llegas a un nivel de conocimiento, y si hablamos de títulos, llegas a un nivel de títulos, no escuchas. Dejas de escuchar. Empiezas a pensar que tus títulos o tu conocimiento es mayor que la escritura. Y te dejas llevar por tu conocimiento, por tu sabiduría, y dejas de escuchar. Es uno de los peligros en cuanto a estudiar. Dejas de escuchar. Apolos, un hombre tremendamente preparado, un intelectual, seguía escuchando. Así que no es algo sencillo. Me gustaría decir que es algo que se ve en las iglesias, el escuchar, pero no. No es algo, digamos, típico de todos, el tener a personas que escuchan. Que no solo hacen, sino también escuchan. Eso tenía Apolos. Apolos era un gran maestro, buscaba cómo aprender para enseñar, pero también escuchaba, estaba abierto a escuchar. Y eso habla de un espíritu ferviente, un espíritu que hervía. Si esto me va a ayudar, entonces lo escucho. Y no tenía problemas, o no tuvo problemas Apolos en escuchar a un matrimonio que cosía, que hacía carpas. Apolos nos va a demostrar el crecimiento espiritual. Aun cuando él era un gran predicador, un intelectual poderoso en las escrituras, escuchaba. Y aquí vienen las lecciones del crecimiento espiritual. ¿Había algo que Apolos necesitaba? Si era un intelectual, un poderoso en las escrituras, tenía dinero, hermanos. ¿Qué necesitaba? Nada. Aparentemente, ¿podría aún crecer? ¿Alguien con gran conocimiento en las escrituras puede todavía crecer? Apolos nos dice que sí, se puede aún crecer. Entonces, esta es la lección que nos deja Apolos. Primero, Apolos nos demostró que aún siendo muy inteligente, puedes aprender más. De hecho, no importa cuánto creas saber, siempre habrá algo que aprender. Si no aprendes esto, te vas a estancar. Aun si hablas y enseñas con exactitud, crecerás constantemente si entiendes que siempre puedes aprender. Una clave para crecer es dejar de pensar que no tienes nada más que aprender, que lo que sabes es suficiente.
Cuando crecemos, básicamente estamos diciendo, dejo la parte que era antes y sigo adelante. Nosotros cuando creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, en ese momento dejamos de crecer. Cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de aprender, entonces dejamos de crecer. Y la ciencia dice que aquella persona que no crece y no cambia, está muerta. Así que en el momento que rechazas la guía de alguien, que alguien te dice, ven, yo te enseño, esto te falta, o que tú no buscas a alguien para seguir creciendo, en ese momento tú mismo decidiste que no quieres crecer. Y dices, pues lo que yo sé, lo que yo hago, cómo lo hago, está bien, no necesito nada más. Pero tú estás diciendo, he decidido no crecer. Siempre vas a tener algo que aprender. Y si alguien te dice, ven, yo te enseño, yo te guío, yo te muestro, y tú dices, no, hasta ahí nomás, entonces has decidido no crecer y te quedas ahí. Apolos nos demuestra que se puede hacer las cosas con exactitud, con cuidado, pero aún se puede crecer más. Y aquí viene algo importante. ¿Qué tal si lo que aprendes o lo que vas a aprender es determinante para ti? Y te cambia todo. ¿Qué tal? Como Apolo sabía todo el Antiguo Testamento hasta Juan, pero le faltaba Cristo. ¿Qué pasaría si él hubiera dicho, no, yo ya sé toda la Escritura? Se hubiera quedado sin Cristo. Y posiblemente se hubiera desviado. Entonces, piensen en esto. ¿Qué tal si lo que vas a aprender va a ser determinante? Y te estás perdiendo eso por decir, no quiero. La otra lección de Apolos es que Apolos escuchó. No se trata de un hombre común, se trata de un hombre que era poderoso en las Escrituras. Ahora, ¿cómo actuarías tú si alguien te dice, te falta esto? ¿Cómo actuarías? ¿O cómo actuarías si alguien te dice que lo que estás haciendo no está bien? ¿O cómo actuarías si alguien te dice que lo que conoces es un error? ¿O cómo actuarías si alguien te ofrece enseñarte la falta? ¿Cómo actuarías? Apolos escuchó y eso lo hizo ser útil para el Evangelio. Y aquí está lo importante, hermanos, ser útil para el Evangelio. Un hombre completamente educado estuvo escuchando con atención a una pareja que posiblemente nunca estudió, pero sabía muchísimo de Cristo. Podemos incluso imaginarnos, yo me imaginaba esto de Apolo sentado como un niño, un joven, hermanos, estudiado, intelectual, sentado como un niño a la mesa, escuchando lo que dos que construían carpas les estaba enseñando. Y eso es muy bonito. También podía imaginarme a Apolos diciendo, bueno, ya es de noche, ya son las 12 de la noche, pero enséñenme más. ¿Qué pasó? Tenemos mucho tiempo. Y buscándole a Aquila y Priscila para que le enseñen más. Y podemos ver eso en Apolos porque tenía un espíritu ferviente de buscar, de yo quiero aprender más, entonces te busco, te molesto. Ese es Apolos, una persona con espíritu ferviente. Otra lección de Apolos es que Apolos creció a pesar de quién era. Un hombre culto de Alejandría, ese era Apolos. Un hombre rico que pudo viajar por Europa sin preocuparse de los gastos, ese era Apolos. Este hombre pudo crecer a pesar de quién era. Y no importa quién eres, no importa lo que has vivido, no importa lo que creas saber, siempre se puede aprender algo. Lo que ayudó a Apolos es que tenía un espíritu ferviente. Pregunta, ¿cómo está tu espíritu? ¿Lo han pensado? Porque no solo es leerse libros, buscarse Biblias. Cuando uno quiere aprender, lo busca. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Es ferviente? ¿O dices, lo que yo conozco está bien? Lo que veo en internet está bien. Lo que alguien me dijo está bien. ¿Cómo está tu espíritu? Alguien preguntó, ¿eres enseñable o testarudo? Apolos le añadió pasión al poco conocimiento que tenía.
y eso lo hizo gran conocimiento. Él tenía pasión, tenía poco conocimiento y le agregó más pasión y más conocimiento. Y recuerden esto, pasión y conocimiento son dos grandes condiciones útiles para el Evangelio, pero que muy pocos lo tienen. Pasión y conocimiento. Nosotros queremos a veces conocer mucho de la palabra, pero no estamos dispuestos a crecer. Apolos nos deja una gran lección. Este joven estudiado escuchaba, buscaba. Cuando alguien le dijo, ven, te enseño, él iba, se quedaba en la mesa escuchando. Se pueden imaginar los ojos abiertos, escuchando pero si esto no sabía, esto no lo entendía, ahora lo entiendo, y maravillándose y diciendo, qué bonito. Ese era Apolos. ¿Qué podemos aprender de Apolos? Primero, personas comunes cambiaron la vida de un gran predicador. Solo quiero mencionar algunas diferencias entre Apolo y el matrimonio de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila era una pareja mayor. Apolos posiblemente era un joven. Ya saben que los jóvenes piensan que saben más que los mayores. Aquila y Priscila estaban casados. Apolo seguramente estaba soltero, estaba listo para el Evangelio. Aquila y Priscila no parecen haber estudiado o ser intelectuales. Apolos era un académico, un intelectual. Aquila y Priscila hacían carpas para vivir. Apolos era lo suficientemente adinerado para viajar por Europa sin preocuparse por su ministerio. Y aún así, con tantas diferencias, Aquila y Priscila fueron los maestros que le enseñaron con exactitud el Evangelio de Cristo. Ahora sí, parejas. ¿Qué tienen que enseñar? Los casados, los que tienen ya experiencia, ¿qué tienen que enseñar a jóvenes intelectuales? Les doy una pista: a Cristo. Si ustedes se pasaron la vida escuchando de Cristo, tienen mucho que enseñar de Cristo. Porque los jóvenes intelectuales normalmente no tienen a Cristo. Les falta esa partecita. Entonces tienes mucho que enseñar de Cristo. Personas comunes, como alguien que cosía carpas, cambiaron la vida de un gran predicador. Y después en Corinto dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Ponerle al mismo nivel de la predicación de Pablo, Apolo debió ser un gran predicador. Personas comunes para el mundo, pero para Dios era otra cosa. Un matrimonio no estudiado cambió la vida de un gran predicador. Ellos habían decidido dar su vida por nuestro Señor. Habían dejado todo para el Evangelio. Se habían propuesto dar sus años de vida para enseñar. Ese era el matrimonio de Aquila y Priscila. Ahora, solo imagínense que en la iglesia hoy tenemos a matrimonios que no saben de Cristo, que no conocen de Cristo. ¿Qué podrían enseñar a la nueva generación? Solo imagínense a matrimonios que no están preocupados en estudiar profundamente a Cristo y se encuentran con que un joven está diciendo cualquier otra cosa. ¿Le podrían decir realmente que está en un error? ¿Que le falta una partecita? ¿Necesitaban Aquila y Priscila ser intelectuales? No. Eran personas comunes y corrientes, pero tenían a Cristo. Y lo enseñaron con exactitud, con cuidado, sin guardarse nada. Aquila y Priscila no tenían nada, solamente a Cristo. Yo había mencionado, pero yo escuché de un pastor, gran pastor, conocido internacionalmente, y él decía, ¿predicaciones? ¿Iglesia? No, yo no tengo nada. ¿Familia? No tengo nada. ¿Qué tengo? Tengo a Cristo. No tengo nada más. Y eso es Aquila y Priscila, no tenían nada, solamente a Cristo. Pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida?
La segunda cosa que podemos aprender de esta historia es que la instrucción de Apolos fue silenciosa. Aquila y Priscila tomaron a Apolos sin llamar la atención. Ellos no buscaron el aplauso. Ellos tampoco buscaron ser reconocidos como los maestros del gran predicador Apolos. De hecho, ni siquiera se menciona. Miren, si lo piensan, ¿por qué la historia de Corinto tenía Apolos? Por Aquila y Priscila. ¿Se menciona a Aquila y Priscila como maestro de Apolos? No, solo se menciona a Apolos. Se menciona que Aquila y Priscila dijeron, hermanos, ustedes se están equivocando, nosotros somos maestros de Apolos. No, lo hicieron sin llamar la atención, silenciosamente. Yo estoy seguro que las cosas que se hacen para el Señor no necesitan reconocimiento de los demás. Si lo haces para el Señor, lo haces silenciosamente. Y tercero, el crecimiento espiritual no es extraño para alguien que tiene pasión por el Evangelio. Apolos pasó de ser casi eficaz a ser completamente eficaz. Y eso es muy bonito. ¿No es el caso, no es acaso que el crecimiento es parte de la vida del cristiano? El cristiano crece. Esa es la vida del cristiano. Crece. Si tú dices, yo ya sé todo esto, yo no tengo nada más que aprender, entonces has dejado de crecer. Y una persona que deja de crecer y de cambiar, muere o está muerta. La vida del cristiano es crecer. Entonces, al parecer, muchos han olvidado esta partecita sumamente importante. Entonces, dicen, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya tengo a Cristo, no tengo nada más que aprender. Pero cuando miras a tu lado y ves a tus hijos que son intelectuales, que las has motivado a que tengan un título universitario, pues ahí te vas a dar cuenta de que ellos no tienen a Cristo y les falta esa partecita. Ahora imagínate que tú no tengas a Cristo, no conozcas a Cristo. Va a haber un problema ahí. ¿Qué tanto buscas crecer? Esa es la pregunta que me hacía. Y esa es la pregunta que les hago. ¿Qué tanto buscan ustedes crecer? ¿O piensan que ya lo saben todo? Quizás tú seas casi eficaz, pero no eficaz. ¿Qué tanto buscas crecer? Si alguien es moldeable, seguirá creciendo. Quizás tú puedes ser el nuevo Apolo si eres un joven soltero y educado. Quizás, tal vez, seas el nuevo Apolo en la iglesia. Un joven soltero con espíritu ferviente para hablar y enseñar con exactitud la escritura. O quizás tú seas, si ya estás casado o ya eres mayor, seas el próximo Aquila y Priscila. ¿Se imaginan? Inventamos un título. Los hermanos Aquila y Priscila, que serían maestros eficaces de la escritura, que veían las necesidades de los demás y los tomaban para ellos y decían, mire, aquí faltan maestros, yo me apunto. Aquí los matrimonios no saben de nada, yo me apunto. Yo hago, yo creo, yo trabajo con ellos. Posiblemente. Pero sí, la iglesia necesitaba más hermanos poderosos en la escritura, más que talentos y habilidades. ¿Eres elocuente? Posiblemente no, como yo. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y a Apolo le faltaba esa partecita. Pregunta, ¿qué haces con tu vida? ¿O qué piensas que vas a hacer con tu vida? Un testimonio, un pastor decía, he cumplido 60 años. ¿Qué es lo que pedí de cumpleaños? Y él decía, pasar mi vida educando a cristianos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Eres moldeable? ¿Te gusta escuchar? ¿Tienes un espíritu ferviente? ¿O crees que ya lo sabes todo? Si no sigues creciendo, mueres. No importa qué tan eficaz seas con la partecita que sabes. Posiblemente la parte que te falta sea más determinante que la que tengas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Buscas aprender para enseñar?
¿Eres enseñable o testarudo? Me gustaría decir que son cualidades que, las que vemos en Apolo, cualidades muy naturales en la iglesia, pero no. Son cualidades muy, muy especiales. Ojalá que nosotros tuviéramos esa pasión por el Evangelio. Y si se dieron cuenta cómo empezó todo esto, por amar al Dios de la Escritura. Cuando tú amas al Dios de la Escritura, estás listo para servir, para escuchar, para crecer. Y si crees que todavía si crees que no tienes nada que aprender, pues hay muchas cosas, hermanos. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Es ferviente? ¿Hierve? ¿Creces? ¿Buscas? ¿Molestas? ¿Han visto cuando los niños tienen preguntas? Y son preguntas tan como, ¿por qué el cielo es azul? No lo sé. Escuché una vez que una niña le preguntaba a su padre, ¿cómo sé que Dios existe? Se han puesto a pensar, ¿cómo contestarías eso? ¿Cómo sé que Dios existe? Y después le preguntó, ¿cómo sé que tú me amas? ¿Se imaginan contestar esas cosas? ¿Necesitabas un título universitario para contestar eso? No. Necesitabas conocer a Cristo. Parejas, hermanos de años, jóvenes necesitan a Cristo. Y se van a perder si nosotros no le damos a Cristo. Ellos creen saberlo todo, pero posiblemente no sepan a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Enseñémosle a Cristo. Enseñémosles a escuchar. Enseñémosles a tener un espíritu ferviente. Enseñémosles que cuando el hijo se despierte puede ver a los padres leyendo. ¿Usted se imagina? Leyendo libros de cómo educar a los niños. Y que ellos puedan entender que ellos leen eso o buscan eso para poder enseñar. Que tienen un espíritu ferviente para poder enseñar. Si tú enseñas eso, ellos van a estar bien. Así que no importa cuántos títulos, hermanos, tengan, si les falta Cristo, hemos hecho un mal trabajo. Pero para llegar a eso, tenemos que amar al Señor de la Escritura. Esto es algo que nadie te puede enseñar ni decir. Amar a la Escritura. Porque amas al Señor de la Escritura. Así que ahí queda la misión, hermanos. Estamos llamados a la batalla. Conozcan a Cristo. Y conózcanlo para enseñarlo. El tiempo se va, los hijos se van. Y ojalá que no se vayan sin Cristo.